por estar, para el que no me conoce, que son todos excepto Seba. Mi nombre es Cristian Medina. Estoy pastor en una iglesia en Monte Grande. Pertenezco a la Asamblea de Dios. Pertenezco es relativo, ¿no? Uno pertenece al Señor. Pero estamos trabajando, nacido y criado en el Evangelio, con un amplio testimonio desde que nací, ¿no? ¿Cómo me vinculo con el sonido y por qué a Seba se le ocurrió invitarme? Seguramente porque hace 30 años que soy músico. ¿Eso me califica como sonidista? No, no necesariamente. Pero sí que cuando uno es músico, está muy relacionado con el sonido. Y si uno es perfeccionista, mientras más perfeccionista sea, más tiene que conocer no solamente de su instrumento, sino que tiene que conocer el sonido que quiere escuchar con su instrumento. Yo tengo que saber cuál es mi objetivo al tocar. Tengo que saber cuál es mi objetivo al cantar. Amén de lo que entendemos que es la parte espiritual, es decir, para quién lo hacemos, tiene mucho que ver el cómo lo hacemos y el conocimiento que tenemos de esto que hacemos para el Señor, como dice Colosenses 3:23, ¿no? Haciendo todas las cosas de todo corazón como para el Señor. Y eso es uno de los principios más importantes que músicos y sonidistas tenemos que entender. Que lo que hacemos no lo hacemos para nosotros, no lo hacemos para sentirnos plenos nosotros, como por ejemplo quizás el que no conoce a Cristo siente esa plenitud, ¿no? O escribe una canción y se siente pleno porque pudo allí expresar sus emociones, sus sentimientos, su cosmovisión. Ahora, nosotros como cristianos también hacemos lo mismo, pero nuestro centro es Cristo, es el eje, es la razón por la que escribimos, es la razón por la que cantamos, es la razón por la cual tocamos el instrumento, es la razón por la cual venimos una hora antes a preparar el sonido, es la razón por la que nos interesan los cables y que no estén ninguno haciendo ruido. Ese amor está dado por Dios y se va desarrollando a través de su Espíritu Santo. ¿Ah? Nace en nosotros ese fuego, como dice el profeta, ¿no? Está ahí, está ahí. Quien se encarga de encenderlo es Dios y nosotros lo vamos avivando. Ahora, el problema está muchas veces en que tenemos el impulso, tenemos el ímpetu, tenemos las ganas, pero nos falta el conocimiento. Y en esto de querer hacer, muchas veces metemos la pata, ¿no? Y vamos a ver algunas cuestiones técnicas. Yo iba a dividir esto en algunos segmentos, ¿no? Le pedí a Seba el poder, y permiso también, pastor, poder transmitir en vivo esta charla, porque uno se va dando cuenta con los años de que hay mucha desinformación. Y además, la tecnología está avanzando a niveles de mucha velocidad, ¿no? Entonces, de un mes a otro, te quedaste atrás con los equipos. En lo que antes era un equipo, por ejemplo, antes teníamos los JBL, lo que era sonido frontal, por ejemplo, y no había, o sonido americano, y no había como el sonido americano. Pero después llegan los line arrays, las consolas, las mezcladoras digitales, las potencias digitales, el line array que ya es activo. Ustedes acá tienen equipos pasivos, ¿no? Y vamos a ver un poco la diferencia entre el activo y el pasivo. Pero la tecnología avanza a niveles de rapidez y de velocidad tremendos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver conexiones, ¿no? Tipos de cable, ¿no? Sobre todas las cosas, poder entender nuestra función. Y hay un texto que tiene que ver con lo que hablamos de Colosenses
esto no es un estudio bíblico, no se asusten, pero no podemos dejar de relacionar cualquier labor que nosotros hagamos con el Señor, porque como hablamos al principio, no lo hacemos para agradar al pastor. Si bien dentro del contenido va a estar, ¿no? Porque si yo quiero agradar a Dios, tengo que obedecer a nuestros líderes, ¿no? Yo también tengo un líder, hay un pastor que está sobre mí y uno tiene que estar en sumisión, ¿no? Y esto también agrada al Señor. Entonces, cuando yo entiendo este principio, que es un principio de obediencia establecido por Dios, soy bendecido. Muchas veces quizás ustedes no estén de acuerdo con las decisiones del líder. Muchas veces quizás crean que su opción es la mejor, pero por obediencia a la palabra uno se tiene que someter. No, es lo que nos enseña la palabra. Luego, en otro momento, quizás porque ¿sabe qué pasa? A veces, muchas veces dentro de la reunión algo salió mal, ¿no? Y el músico se pone cara larga, le hace un gesto al sonidista. Subime, ¿no? El típico, ¿no? Subime, no me escucho. ¿No? Ya te di todo, ¿no? El cantante que no se escucha por monitoreo, porque tenemos voz de monitoreo también, y generalmente nos pasa a todos que no tenemos quizás un poder económico importante, de que tenemos monitores de piso, ¿no? Los que tienen ustedes acá. Entonces vamos a ver también monitores de piso, ¿sí? Vamos a ver tipos de monitoreo, ¿sí? Pero antes de todo les invito a estar un segundito de pie y vamos a encarar esto de la manera que corresponde, que es orando al Señor y pidiendo que Él nos enseñe a través de su Espíritu Santo aquellas cosas que quizás no son ocultas, pero cuando he corrido el velo, así el Señor nos enseña. Así que oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad. Te doy gracias, Señor bendito, por estar en este lugar, por la bendición, Señor, de que haya, Señor amado, oídos atentos, Señor bendito, a lo que es parte integral de aquello que nosotros hacemos, que es transmitir la palabra. Y para transmitir la palabra, Señor bendito, no hace falta simplemente la voz, sino que también usamos, Señor, sonido y amplificación para que sea oída en distintos lugares y que sea oída de la manera correcta, para que se entienda, Señor bendito, el mensaje, Señor bendito, de la palabra y que llegue a los oídos, no solamente de que está en este recinto, sino que el que pase por la vereda también pueda oír palabra de Dios y pueda ser transformado. Para eso necesitamos el conocimiento, para eso necesitamos de tu guía y para eso abrimos nuestro corazón en esta mañana para aprender y poder comprender esto, Señor bendito, que tiene un objetivo espiritual. Más allá de nuestras capacidades, más allá de nuestro intelecto, más allá de nuestra inteligencia, está tu Espíritu Santo. Y esto es total y netamente espiritual y lo hacemos para tu gloria. Guiando, Señor bendito, como dice tu palabra, a toda verdad y a toda justicia, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Los invito a tomar asiento y comenzamos. Algunos tocan instrumentos, bueno, sé que se va así, pero alguno más toca instrumentos bien. También. Bien, entonces va a haber un buen mix. Y todos hacen sonido. Bien. Tratamos de eso. Hay algunas cuestiones que quizás me gustaría, las voy a decir desde acá, después quizás las podamos ver en la consola. Pero cuando arrancan a tocar, o antes de que inicien a tocar, el ideal de poder saber, porque ¿cómo sé yo el nivel de ganancia? Si está bien, si está mal. La ganancia obviamente es el botoncito de arriba, dice gain. El que se desliza hacia arriba y hacia abajo es un fader. ¿Sí? A veces se dice ganancia al fader, no. La ganancia es el primer botoncito arriba. El fader es el que controla el canal. Ahora, acá la forma correcta de saber es mutear todos los instrumentos y siempre de izquierda a derecha van a ir los micrófonos. Generalmente el canal 1 va a ser el canal del micrófono principal. Y luego vendrá
Si tienen coros aparte, o quien lidera la parte de coros va a tener el número 2. Y luego miramos la plataforma y si están de izquierda a derecha, esa va a ser, siempre va a ser de la manera visual. Como yo los veo, es como tengo que ver reflejado en la mezcladora, en la consola. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respetamos esto, y esto es una norma para todos los sonidistas, no hay manera de equivocarse. Y no llenamos de papelito la consola. No está mal, ¿no? Pero generalmente lo ideal es poder tener a la vista todo, ¿no? Y en el sentido de izquierda a derecha. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros que el nivel de ganancia es el correcto? Esto no es subjetivo, ¿no? Esto no es, bueno, lo que a mí me parece. Hay normas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ustedes van a encontrar en la consola un botón que va a decir PFL o un botón que mutea. Ustedes bajan todo el fader, lo bajan todo absolutamente, y mientras habla la persona, y siempre fíjense la distancia, más o menos siempre tiene que haber una cuarta entre el micrófono y quien está hablando, ¿no? Si respetamos esto, vamos a tener un sonido parejo de las voces, ¿no? En cuanto a la distancia, y tiene que ser una normativa también. Y por eso es importante que ustedes le transmitan estas cosas a los hermanos, las hermanas que cantan, para que ellos sigan estos principios, para que ustedes después no tengan complicaciones. Entonces, a esta distancia ustedes bajan todo el fader y van a ver que a la derecha van a tener unas lucecitas, ¿no? Que a medida que uno habla se van elevando, ¿verdad? Y van a tener números que van desde los números negativos, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, ¿no? Y después 2, 4, 6 en positivo. Generalmente van a ver que las luces van cambiando, o sea, son medias amarillentas y van llegando al tono más rojizo. Lo ideal es que cuando ustedes prueban las voces, la luz esa, repito otra vez, con la ganancia baja, con el fader bajo y solo con la ganancia, llevar la ganancia hasta que esa voz esté en el nivel 0. Así con el siguiente micrófono, así con el siguiente micrófono, así con la guitarra, así con el teclado. Eso también modifica en el tema de los monitores, ¿sí? El tema de los retornos también juega con la salida de arriba. Dentro de la consola van a encontrar un botón que dice Pre. ¿Dice? Pre. Está generalmente, esto va a depender muchas veces de la consola, pero lo tienen la mayoría. ¿Qué es lo que hace eso? Hace que vos incluyas toda la ecualización es una premezcla, entonces vos puedes incluirla en el monitoreo o no. Si vos la apretás, incluís la ecualización de la consola al monitoreo. Y si la dejás levantada, no te incluye. Es independiente. Exactamente. Y es controlable desde la consola. Sí. Para la iglesia actual, ¿es aconsejable hacerlo independiente o hacerlo? Esto sí es subjetivo, esto es de cada quien, no hay una normativa en este sentido. Tiene mucho que ver con la consola que manejen. Y de hecho, seguramente la consola que ustedes tienen tendrá un ecualizador gráfico de bandas. Sí. ¿No? Sí, la máquina, ahora. Bien. Dentro de esa ecualización, la mayoría de las veces lo que uno tiende a hacer por desconocimiento es o mandarle mucho, vayamos todos para arriba, o por la duda lo dejo todo en el medio, ¿no? No vaya así que me manden una macana. Va a tener que ver esto con la voz principal. Nosotros tenemos dos momentos, en realidad, principales dentro de lo que es la liturgia, ¿no? Dentro de lo que es el culto. El primero, obviamente, es la parte de la alabanza. Entonces, nosotros vamos a tener quien dirija la alabanza, si no va a usar el micrófono principal, tenemos que tener en consideración esa que va a ser una de las voces principales. Bien,
la ecualización de la consola tiene que ir con esos momentos principales. Es decir, y lo dejo así. Si yo elijo, esto es un tema de frecuencia, ¿no es cierto? Que no hablé de frecuencia, pero es una de las características del sonido. Y tenemos frecuencias graves, medias y agudas, ¿no? Y que se miden en hercios o hertz, ¿no? En hertz, megahertz y kilohertz. Lo que sea kilo tiene que ver con miles, ¿sí? Que son mirando desde arriba, ¿no? La consola, las de la derecha, ¿sí? Y van a ser los agudos. A la izquierda van a tener los graves, ¿no? Entonces, partiendo desde cero, ¿sí? Partiendo de cero, es decir, todos en cero, ahí comienza. Si la hermana que canta tiene la voz muy aguda, entonces conviene elevar las frecuencias graves. ¿Cuánto le elevo? ¿Le elevo mucho? No. 1 centímetro, por darle un tamaño así aconsejable. Las dos primeras, ¿no? Lo mismo o le corto, porque esto cuando uno corta frecuencias, quizás no se dan cuenta, y quizás los hermanos no se van a dar cuenta de esto. No, le corté la frecuencia y los hermanos no se dan cuenta de esto. ¿Saben cuándo se dan cuenta? Cuando acoplan, ¿no? Y ya ahí nosotros estamos teniendo problemas, ¿no? Y es algo que tenemos que resolver. Lo tenemos que resolver antes. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Ya porque lo que nosotros ecualicemos desde la consola, mientras mejor ecualicemos desde la consola, menos problemas vamos a tener en cuanto a acople. Es más, si ustedes siguen la regla del fader bajo y la ganancia hasta llegar a cero, lo más probable es que no tengan ya problemas de acople. No sé si lo venían haciendo, lo venían haciendo de esta manera, ¿no? Era como salga, ¿no? Y si tenemos suerte, capaz que no acopla. Bueno, esta es la idea para que no tengan problemas. Es decir, después que tengo todo listo y que hice con cada uno este trabajo, es un trabajo, ¿no? Pero una vez que ya lo hice, lo hago una vez y después ya no tengo que volver porque ya está todo listo, ¿no? Esto tiene que ver también con el tema de no estén tocando, ¿no? No, pasa que el otro solista tiene otro tipo de oído, ¿no? Y escucha, no. Nos regimos todos de la misma manera. Porque en este sentido sí hay normativas, ¿sí? Y vuelvo otra vez, no es subjetivo, no es como a mí me parece, ¿sí? Luego tenemos el tema del volumen. Entonces ahí vamos con el fader. ¿Hasta dónde lo llevamos? Normalmente para las voces lo dejamos en cero. Y van a tener ecualizadores. Dentro de cada canal van a tener ecualizadores de graves, de medios. La consola que nosotros tenemos es una Behringer que te permite una frecuencia determinada de medios, ir a esa frecuencia y aumentarla. Perfecto. Entonces, eso también va a ir al medio, en cero. Y si se corrige algo específico. Es decir, si la hermana, por ejemplo, si la hermana, perdón que insista, generalmente son hermanas las que son líderes de alabanza, tiene quizás una voz media nasal, ¿no? Que suena medio así. Las voces nasales, la frecuencia media, tenemos que recortar las frecuencias medias para que no salga nasal y salga con cuerpo, ¿sí? No le aumento los graves, ¿sí? Y no le bajo los agudos, los dejo en cero. Ataco directamente en la frecuencia. Si hay una hermana que tiene exalto como esa, ¿no? Entonces tampoco le recorto los graves, los dejo en cero. ¿A dónde ataco? Les doy un poquito más de medio. ¿Qué frecuencia? Bueno, la frecuencia que esté cercana, en vez de atacar las frecuencias las más agudas, ¿sí? Porque el que mide las frecuencias, no el que le da la cantidad de volumen que le voy a dar a esa frecuencia, sino el que mide la frecuencia va a ir también en hercios. Entonces, mientras más a la derecha voy a atacar frecuencias más graves. Entonces voy hacia la derecha
Y ahí ataco esa frecuencia. No mucho, levanto un poquito. No, porque tendemos a darle todo, ¡pum!, todo para la derecha. No, es muy de a poco. Si el pastor tiene la voz grave, lo mismo. Si tiene una voz media chillona, o que hay gente, vieron que hay gente que a veces habla muy fuerte. No, yo no soy pero hay veces que, ¿no?, o enfatiza, ¿no? ¿No? Y no tiene la educación de hacer esto, porque los hermanos no tienen esa responsabilidad, no tienen por qué aprenderlo. Pero nosotros tenemos la obligación de estar atentos a eso. Entonces en ese momento, digo así, no, le bajamos un cachito. Y después cuando normaliza, porque va a haber un momento en que quizás tenga que hacer énfasis en algo, y va a caminar de acá para allá, ¿no? Y va a tener ese ímpetu. Y va a hablar más fuerte. Entonces yo, sonidista, tengo que entender ese tiempo y bajar un poquito. No para desacreditar al hermano o lo que, simplemente por beneficio de los que están escuchando. ¿Por qué? Porque aquí quizás no pasa y tienen una hermosa acústica, pero hay lugares que tienen, donde yo estoy, por ejemplo, es chapa, es un techo también de 7 metros, donde quizás los que están al fondo no escuchan lo mismo que el que está adelante, ¿no? Entonces, le subimos un montón. ¿Qué hacemos? Le vamos a darle más volumen. Claro, el de adelante queda sordo y el de atrás apenas se escucha. No es esa la idea, ¿no? Entonces uno tiene que estar atento a todo esto, porque esto también hace la reunión. Porque si empieza a copiar y el pastor está predicando, parece que no, y quizás no le diga nada, pero es una incomodidad, porque uno necesita que el mensaje sea oído, y que sea oído de la mejor manera posible. ¿No? Jesús usaba un método de amplificación que era ir a donde estaba el mar, y usaba el mar, y saben que el sonido se propaga por aire, lo saben, ¿no? Entonces, al propagarse por aire, Jesús usaba esto para poder hablarle a las multitudes sin quedarse sin voz como yo estoy ahora. Y no me pasó por predicar, me agarró un virus, no sé, algo. Jesús utilizaba esto y podía predicarle a miles desde una barca en el mar de Galilea. Nosotros tenemos esa responsabilidad también, de poder hacer que el mensaje sea oído, que sea escuchado, que sea un mensaje claro, que sea un mensaje oído y sin perturbaciones, sin cables que hagan, ¿no? Enchufa el guitarrista y empieza a hacer ruido, ¿no? No. Esto también es parte de eso. No, que se arregle el guitarrista, ¿no? No, si yo no soy guitarrista, que se arregle el guitarrista, ¿no? Que se compre un cable nuevo, yo cumplo con avisarle, ¿no? Seamos parte de un mismo equipo, ¿no? Porque muchas veces el grupo de alabanza está dividido entre los músicos y los solistas. Y hay una guerra, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Que yo me quiero escuchar más fuerte, bueno, y es a lo que iba. Romanos capítulo 12, verso 3 dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Es decir, que sea cuerdo, o dicho de otra manera, que no sea un loco, pensando sobre sí mismo. Tenemos los músicos un problema de ego, ¿no? Y muchas veces ese ego, tristemente, no tenemos que ser muchas veces músicos, y cuando viene un músico bueno, oh, qué bueno, ¿no? Y ya el guitarrista, ya, si no estoy yo, las cosas no salen bien. Si no toco yo, ¿viste cómo salió? Eso porque no estuve yo. Son cosas que pasan, pero que no deberían pasar. Pablo lo dice en otro contexto, porque Pablo le está escribiendo a Romanos, en la iglesia de Roma, en el capítulo 10 ustedes van a ver que lo que pasaba era que Pablo les dice, ustedes fueron injertados en el olivo, no se crean mejores, porque ahora por la fe ustedes han alcanzado la gracia. Porque Dios puede tener misericordia de ellos, porque ellos son el verdadero olivo, y hablaba del pueblo de Israel. En ese contexto les dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener. Pero es aplicable en todos los aspectos. Porque si yo soy músico y me considero mejor
no sé, o sonidista, me considero mejor que el otro, ¿viste? Está acoplando a eso porque yo no armé el sonido. No. En el espíritu, fíjese que la iglesia primitiva dice, Hechos de los Apóstoles, que tenía todas las cosas en común. Y alguno puede decir, no hace falta que lo digan, puede pensar, claro, pero eso porque no tenían sonido. Pero la iglesia primitiva es el fundamento, ¿no? Sobre lo cual muchas veces nosotros nos hemos olvidado de muchas cosas que la iglesia primitiva tenía. De tener en común todas las cosas. Y nosotros hoy quizás no nos saludamos con fulano, porque músicos y sonidistas tienen a veces un problema. Y lo dejamos de lado a fulano, ¿no? Y esa persona quizás... Hay personas que son extrovertidas, hay personas que son introvertidas. Generalmente, y puede pasar, y pasa en las iglesias, de que muchas veces aquel que lo ponen en el sonido es porque, y lo pongo en el sonido porque que si no lo pongo a hacer algo, capaz que se me va. Entonces vamos a dejarlo en el sonido aunque sea. Y esa persona, que quizás fue metida ahí, porque quizás no sabe tocar ningún instrumento, no sabe cantar, pero bueno, hace sonido. ¿Está mal? No, no está mal. Dios puede trabajar con él. Y darse cuenta de que quizás ese es su lugar. Pero muchas veces se va a equivocar, porque lo sabe. Entonces ahí está el amor de Dios y nosotros quizás tenemos un mayor conocimiento de acompañarnos, ¿no? Vosotros, dice Gálatas, que sois espirituales, y habla de una restauración. Hay gente que necesita ser restaurada aún estando en la iglesia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que comprender estas cosas. Hermano, pero íbamos a hablar de esos días. Es que somos un cuerpo y somos todos necesarios. Entonces, desde el conectar una ficha hasta el soldarla, aquel que sabe soldar, por ejemplo, ¿no? Y hay otro que quizás no sabe soldar, y bueno, le enseñamos para que sepa soldar. Entonces, vamos otra vez a la parte técnica, así no se aburre. En cuanto a lo técnico, tenemos distintos tipos de cables, ¿sabes, no? Y tenemos señales que son balanceadas y señales que son no balanceadas. ¿Conocían esto? Bien. ¿Cuáles son las señales balanceadas? ¿O cuál es la señal balanceada? El cable del micrófono, por ejemplo, tengo uno por acá. ¿Cómo le decimos a esta ficha? Canon. Ese es el nombre popular, porque la creó un tipo llamado James o Jaime Cannon, ¿no? Jaime le decían en la casa. No nace así, porque el nombre en realidad de esta ficha es XLR, pero nace como X, allá por el año 1940, y era una ficha, simplemente una ficha redonda. El problema fue que los músicos cuando empezaron a tocar la estiraban, porque a veces le habrá pasado, uno te pisa el cable, vos te moviste y ¡crack!, ¿no? Se desconectó. Bueno, pasaba con las fichas X, entonces le ponen alrededor una especie de traba, ¿no? Y entonces, que en inglés traba, no sé cómo se llama, pero empieza con L, entonces le añaden la serie XL, que todavía no llega a ser este cable. Y si alguno desarmó alguna vez este cable, va a encontrar que tiene como una especie de funda de plástico, ¿no? Y unas trabas. Bueno, esa es la parte del rover. R, ¿sí? Es la traba. Ahí nace, alrededor de 1960, la ficha XLR o cable Canon, ¿no? En honor a Jaime Cannon, como lo conocemos nosotros. Esta ficha es balanceada. ¿Cuál es la característica? Tiene 3 pines. Nosotros generalmente solemos confundir y le decimos, no, es estéreo. ¿Nunca escucharon? ¿No? No, es una ficha estéreo. No, esto no es estéreo, es balanceado y son dos cosas distintas. ¿Qué es lo que hace la señal balanceada? Esto es una que me encantaría poder graficarlo, porque ahí tendría más sentido. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que se entienda. La frecuencia son ondas, ¿no? Aquellos que hayan visto eje cartesiano establecen el eje, ¿no? Y la frecuencia es el tiempo, ¿no? Y la amplitud. Entonces la frecuencia, la onda, la frecuencia va a subir o a bajar. Una cuestión de electricidad, por ejemplo, aquel que sepa electricidad, la electricidad alterna también hace esto.
Entonces va a haber una frecuencia, ¿no? Cuando yo hablo, mientras yo estoy hablando, las vibraciones de mi voz las capta el micrófono y las transmite como una señal analógica a la consola, ¿no? Ahora, todo esto es frecuencia. Mi voz es frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo sé yo que mi voz está saliendo balanceada en este momento? Bueno, es un inalámbrico, pero en un cable con cable Canon va a haber uno de los pines que va a transmitir la frecuencia como está. El otro pin va a dar la frecuencia a la inversa. Y usted va a decir, bueno, si ustedes miran la gráfica, se anularían la frecuencia. Porque mientras arriba está llegando, por ejemplo, un pin llega a 5, el otro llega a -5. Y si yo hago la cuenta, 5 menos 5, ¿cuánto da? 0. Es decir, no se tendría que escuchar nada, ¿verdad? Bueno, no pasa esto. ¿Y por qué no pasa esto? Bueno, porque la consola se encarga de invertir una de las fases. Cuando ustedes conectan, obviamente esto no lo vemos, pero esto sucede. La consola se encarga de invertir una de las fases. Entonces tenemos toda la misma onda. ¿Por qué invierte una de las fases? Porque lo que toma como ruido va a salir de un solo lado, ¿sí? Por un solo pin, y cuando invierte el ruido se anula. Entonces es por eso que la señal este tipo de señal se llama balanceada, y es el tipo de señal que nosotros necesitamos en la iglesia. Es la que no nos va a generar ruido, justamente. ¿Se entendió esto de la anulación? ¿Sí? ¿Y por qué el ruido queda anulado? Porque el mismo efecto que hace con las dos fases iniciales, lo hace también con la fase del ruido. Entonces, al invertir la fase de ruido, se anula. ¿Sí? Mientras las otras mantienen, que venían anulándose en la consola, se quedan de un solo lado, siendo una sola fase, la fase del ruido se anula y queda en 0. Por eso no se escucha. Ahora, ustedes pueden decir, pero hay veces que el cable Canon sí hace ruido, ¿no? Pero ¿cómo puede ser si la frecuencia se anula? Bueno, porque hay un problema de conexión, hay un problema de soldadura, hay otro tipo, quizás hay un cable que esté cortado en el medio. Entonces, al moverse, esto produce ruido. Pero cuando está el cable bien, no va a haber ningún tipo de ruido. Bien. ¿Cómo se llama este cable? Luz. Sí, es el nombre general. Es un cable de 635 milímetros. Mono. Y ven, no sé si se ve, tiene una sola línea negra. Sí, es un cable mono. Y para ser honestos, este cable se llama TS. TS. Hay estéreos también de este. ¿Por qué se le cambia siempre el nombre a todo? Porque es una cuestión de idiosincrasia, ¿no? Porque es un nombre muchas veces como muy específico, a veces uno las siglas se las olvida, y me pasa ese plug, ¿no? Es lo más. Y hay otro nombre más, no me acuerdo, que también le dicen a este, pero es un cable de 635 milímetros. ¿Por qué? Porque tenemos el cable de 3,5 milímetros también. Este tiene una sola línea negra, lo que me indica que es mono. ¿Dónde lo usamos? Bien. ¿Qué quiere decir que sea mono? A ese Sí. también, luces, tiene a veces dos cositas, le llaman estéreo también, ¿no? Claro, le dicen estéreo, plug estéreo, le dicen. El nombre en realidad es TLS. Conectamos entonces los instrumentos generalmente acá. ¿Qué pasa si yo quisiera conectar, por ejemplo, una guitarra en estéreo? ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo? Sacándolo por línea. Pero este cable es mono.
una caja directa. Bien. Como lo que tenemos allá en el... No saldría en estéreo, pero saldría balanceada. Ahí quiero ir, bien. Ahí quiero ir. No saldría estéreo, pero saldría balanceada. ¿Cómo haría yo un sonido estéreo de una guitarra? Se tiene que conectar. Usted, el que usa pedaleras, sabrá de que tenemos detrás dos, dos hembras, ¿no? Dos entradas, que va a decir, una va a decir mono y la otra también es una salida, pero obviamente no dice nada. Bueno, necesitaría sacar esos dos cables y llevarlos a la consola para tener una salida estéreo, en este caso de la guitarra o del piano, ¿no? Ahora, no es balanceado este cable. Entonces, tengo muchas posibilidades de añadir ruido. Pero supongamos que no tenemos opción y conectamos así, y yo quiero salir estéreo, porque hay músicos que son así. A mí me gustaría salir estéreo. Nunca tocó en estéreo, nunca tocó más allá. Es más, quizás hasta no sea, ni siquiera sea bueno tocando, pero vio que yo vi en YouTube un video de alguien que tocaba en estéreo y yo quiero tocar en estéreo. Bueno, está bien, te conectamos en estéreo. Bien, si yo pongo, por ejemplo, canal 5 y canal 6 y le conecto la guitarra, así como está, y por supuesto, regulando lo que le decía anteriormente, ¿no? Le bajamos todos los faders, miramos la ganancia, que esté en cero, tanto uno como otro, ¿no? Un canal y otro canal, los dos, o sea, es decir, canal 5 y canal 6, respetando eso. Una vez que tengo eso, no tengo sonido estéreo. ¿Sabían? Para que sea estéreo, ustedes van a encontrar casi al pie de los botoncitos circulares, de los potenciómetros de la consola, van a encontrar algo que dice PAN. ¿Qué hace esto? Y dice L para la izquierda, R para la derecha. Bien, para que salga en estéreo yo necesito indefectiblemente mover el canal 5 hacia la izquierda y el canal 6 hacia la derecha. Entonces ahí estaría teniendo yo una real salida en estéreo. Generalmente no se usa, generalmente se usan cajas directas. Y si tienen una consola, bueno, quedó claro lo del estéreo. Sí. Sí. Sacándolo en caja directa, el paneo que queda. No, en nulo. Sí, ya no sería No, estéreo. sería sonido balanceado. Ajá. Es la gran diferencia. Pero, y ahí vamos al otro punto, van a encontrar también, generalmente las consolas tienen, además de línea IN, de donde uno conecta generalmente el TS, van a encontrar otro que dice Insert. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Lo ubican? Y entra este tipo de cable. ¿Cuál es la diferencia? En el Insert va a haber un cable que yo no lo tengo, por eso no lo traje, que es, a algunos le dicen Y, ¿no? Es decir, saldrían dos así, de un lado, y del otro lado, uno en estéreo. Y cuando ustedes conectan eso, ¿a dónde lo conectan? Bien, esto es como una especie de preamplificador, una preamplificación, ¿no? Y hace como una especie de bucle, que también hace que quede balanceada la señal. Generalmente no se usa, el insert es algo que se usaba en los 90, ¿no? Pero bueno, está dentro de la consola y se los digo para que conozcan, ¿no? Entonces se conectan estos dos cables, se conectan a la pedalera o a la caja directa y van a ir al insert de nuestra consola. Es el otro cable, generalmente no se utiliza.
Este cable lo conocen, ¿verdad? ¿Cómo le decimos? RCA, muy bien. En otro momento sería audio y video. No puedo decir eso, no me digo nada. También nace en los 50, ¿sí? Misma época que el Canon, pero tiene que ver con la compañía. Race American Company, algo así es, quien inventa este tipo de cable, de conectores. ¿Por qué? Porque antes de esa generación, los equipos de audio que venían modulares tenían unas cositas en B, unas patitas en B que iban ajustadas a unos tornillos. Esa era la conexión que existía. Entonces, se dieron cuenta estos cráneos que lo que producía era que le agarra la humedad, que a través de la humedad también se filtren ruidos. Entonces, para evitar esto, lo cubrieron de plástico, no, hacia adentro. Y se hizo muy popular. Ahora, este tipo de conexión, por supuesto que no es balanceada, ¿no? Y tiene muchísimo ruido, muchísimo. ¿Sí? Todo lo que sea ruido, nosotros lo vamos a llamar parásito, ¿no? Entonces van a encontrar mucho parásito, mucha señal parásito dentro de esto. ¿Cuándo lo usamos? Generalmente usamos esto para, si queremos conectar algún celular y sacarlo por la consola, si queremos pasar música, generalmente lo usamos para eso. ¿Es lo mejor? No, pero muchas veces es lo único que tenemos. Es más, si queremos transmitir la reunión, por ejemplo, en vivo, y estamos filmando, por ejemplo, y tenemos nuestro equipito allí para poder darle señal a la computadora, lo vamos a hacer también con esto. ¿Desde dónde? Bueno, la consola tiene un line in y line out, que es el in, es justamente para traer algo externo, ya sea la misma computadora, y pasar música desde ahí o un celular, ¿no? Conectado por RCA. Y esto, generalmente, la mayoría de las consolas, ¿ustedes dónde lo controlan? Desde auriculares. Van a tener la opción, ¿no? Generalmente, o si no, desde el máster general. Pero la mayoría de las veces es desde donde dice Phones. No hace falta que esté conectado ahí. En algunas consolas sí, en algunas no. La que tenemos nosotros en la iglesia no. Y lo podemos conectar ahí. Elegimos esta línea IN y se regula desde ahí. Pero si no, lo que pueden hacer es ponerlas en un canal que esté por allí perdido, y conectado ahí si tienen más control y pueden ecualizar también lo que está entrando. Ahora, si lo que quiero es sacar el sonido hacia afuera para que lo tome la computadora y, por ejemplo, grabar un ensayo, lo puedo hacer también con RCA. Y va a sonar, ¿no? Obviamente necesito en la computadora algún multipistas o algo que tome esta grabación. Pero el RCA dentro del cableado de un sonidista es quizás el cablecito, vamos a decir, ¿no? Porque además es barato. Y tiene mucho que ver con la relación entre calidad-precio, ¿no? El último cable que vamos a ver, que no tengo, es el Speak On. ¿Lo han escuchado? No tengo cómo mostrarles, pero... Allá atrás de JBL ahí. Ah, bien. El Speak, exactamente, es el que entra, gira y se traba. Es un espectáculo. Ese cable, al igual que el señor Canon, es como. ¿Cómo es el Canon? Que decíamos, ¿cómo es la señal? Balanceada. Ese tipo de cable es balanceado. Y además, al tener un grosor importante, lo que tiene es muchísima menor caída. ¿Por qué? Porque cuando uno conecta, generalmente la mayoría de las iglesias sacamos de la potencia y mandamos dos cables. Uno para el parlante este y otro para el otro parlante ahí. Cable pelado, como así, ¡pum! Y por ahí, con suerte, le mandamos una ficha, ¿no? Si alguien se animó a soldar. Bueno, esos cables tienen muchísima pérdida. ¿A qué llamamos pérdida?
Quiere decir, no, tiene pérdida en cuanto a la señal. Ustedes imagínense, el sonido hace esto, viaja por el aire. ¿Sí? Su medio de propagación es el aire. Mientras más lejos vaya, es como una bala, ¿no? ¡Pum! Viaja. En algún momento esa bala cae. Por más que yo la tire en línea recta, no va a seguir infinitamente en línea recta, va a caer. Esto tiene que ver en una relación de la frecuencia, no tiene que ver mucho con la frecuencia. La frecuencia, nosotros decíamos que la medíamos en el tiempo. Si yo pongo, por ejemplo, un subwoofer, no tienen ustedes woofer, no. Si pongo un sub acá, tengo que mirar las especificaciones de ese sub, porque el sonido que va a salir de ahí va a caer, ¿no? Y sale así. Entonces necesito, sacando unos cálculos, la medida de donde esa señal y esa frecuencia no caiga. En el lugar en donde cayó, ahí voy a poner el otro buffer. Lo mismo con esto. Esto también cae. El problema es que acá no tenemos mucho recorrido, pero si la iglesia fuese el doble de largo, usted tendría una caída aproximadamente a los 8 metros, ya está caído. ¿Qué quiere decir eso? Que el que de ahí para atrás no escucha a nadie, no se entiende. Entonces necesitamos, esto es una regla matemática, no puedo explicárselas ahora por una cuestión de que de tener algo para explicárselo, pero sí responde a una cuestión matemática. Entonces, cuando el sonido viaja y cae, necesito sí o sí levantarlo. No te digo que si te traigo un pizarrón no terminamos más. No, se alarga mucho. Pero sí el concepto, quiero que entiendan el concepto, ¿sí? Porque si la iglesia crece o tiene que hacer un sonido en un lugar más grande, tienen que detectar el lugar en donde cae la frecuencia. Y esto, ya les digo, es matemático. En ese lugar, en ese punto, va a haber. Y otra de las cuestiones, necesito poner, por ejemplo, un line array, ¿no? ¿Saben lo que es el line array? Sí. El radio Un line array, para que no caiga, no, el line array también tiene caídas. En los estadios, de hecho, ustedes van a ver que generalmente a la mitad tenés otro line array y tenés otro mural, ¿no? Lo que antes se llamaba sonido español. Después se llamó line array. Entonces necesito compensar esa caída, ¿con qué? Con otro parlante. A veces se invierte mucho hablo en iglesias grandes, ¿no? En tener, no, vamos a tener, ponemos todo JBL acá. Y pasa lo que yo les decía al principio, el de acá le sangran los tímpanos. Pero el que está al final, escucha, no entiende nada. ¿Por qué? Porque también depende de la acústica, ¿no? Pero si tenemos, por ejemplo, techo de losa, eso va a generar un rebote impresionante. Entonces, entre eso, el rebote y la lejanía, cayó, rebotó, subió y ya pierde fuerza. Y yo necesito compensar eso. Y no lo compenso con paneles acústicos. Lo compenso con otro parlante. Entonces, en vez de tener uno que sale, no sé, vamos a hablar, voy a hablar en dólares, por más que no lo tengamos, $5.000, ¿no? Acá. Y pongo un tremendo baffle para allá, ¿no? Pero no tengo en cuenta esto. En vez de poner uno de 5.000, ¿por qué no mejor poner, o dos de 5.000, no por lado, si no estamos saliendo monos, uno de $2.500 acá, otro igual en el medio? Entonces yo no mato a la gente, no aturdo a la gente que está adelante, el sonido se va a escuchar parejo y todos van a escuchar y todos van a entender. Y eso es lo que el objetivo nuestro es ese. Por eso les hablaba al principio de esto, ¿no? Que muchas veces no tenemos en cuenta eso. ¿No? Bueno, salió lindo, salió feo. No, va más allá de lo lindo o de lo feo. ¿No? ¿Me quedaron los cables? No, ya estamos. ¿Alguna duda hasta acá? Estamos claros. Bueno, en cuanto a las potencias,
Ah, y el microfoneado de estos tipos de micrófonos se los comento así rápido, porque sé que es un tema. Micrófonos inalámbricos, tenemos, captan una señal, una frecuencia, ¿sí? Tenemos UHF, tenemos VHF y tenemos el de 2,4 GB, que es el general que captan las ondas de Wi-Fi, por ejemplo. Los UHF son los más, quizás más baratos, son micrófonos accesibles, micrófonos, como decimos nosotros, muchas veces de medio pelo, ¿no? Y estos micrófonos manejan un rango de frecuencia entre los 150 hasta casi los 300 MHz, 296 MHz aproximadamente. Ahora, en esa frecuencia también se mueve la policía, se mueve el 911, los bomberos. Si yo compro un micrófono así porque es lo que me alcanzó, es muy probable que yo, mientras el pastor esté predicando, tenga que renegar con que captan la frecuencia de la policía. Y no tiene que ver con que con una cuestión de no sé, tiene que ver con la frecuencia en realidad, ¿no? Estaba mirando que estos manejan una frecuencia más alta, pero son UHF. Lo ideal es poder comprar VHF. Igual, hasta ahora no hemos tenido problemas con este micrófono. Yo venía pensando estos días, cuando vos me comentaste, si utilizamos el inalámbrico y traía problemas, sé que el problema entonces no está en el micrófono. El micrófono está funcionando bien. Es muy rara vez que se corta, pero encontramos el problema que era la pila sulfatada. Bueno, muchas Ahora veces, se cambió y no corta. fíjense el rango de frecuencias que maneja uno, 683, 689, que es la frecuencia de los 300 para arriba, ya son VHF, ¿no? Y este maneja 636 y 655. Ese es el rango de frecuencia sobre el cual se mueven los micrófonos que tienen ustedes. Ahora, están muy cerca entre sí las frecuencias. ¿Qué va a pasar en algún momento? Si están ocupando los dos, en algún momento se van a anular. Eso era lo que pasó. ¿Por qué? Porque el rango de frecuencia es muy cercano. Generalmente uno no le da importancia a esto. ¿Cómo se soluciona? Se preguntarán. No sé, se lo respondo. Comprando uno que maneje frecuencias de 500 hasta 600. Por debajo de, por ejemplo, el que tiene más bajo es este, 636. Bueno, necesitaría uno de entre 590 y 620, por ejemplo. Y eso viene especificado en la caja. Entonces, busquen un micrófono. O sea, por supuesto, ahora que tienen esto, utilicen esto. En algún momento sepan que si están utilizando los dos micrófonos se van a anular, porque cuando pasen los dos por la misma frecuencia se van a anular. Y eso, ya saben ahora por qué es. ¿Vieron que hoy se llevan algo aprendieron hoy? siempre uno tiene que estar abierto a poder aprender. Porque se anula, porque la frecuencia es la misma. Entonces, al estar en la misma frecuencia, la señal no sabe para dónde ir. ¿Qué es lo más fácil? Me anulo. Es como lo que pasaba con el ruido, ¿no? En las señales balanceadas. Entonces, bien, esto en cuanto a los micrófonos. Hay un montón de micrófonos. Vi que tiene un direccional, por ejemplo, ahí. Cuando uno amplifica, por ejemplo, ¿cómo sacan la guitarra acá? PIB, ahora PIB, pero anteriormente salía por línea. Ahora con el PIB sale más limpio. PIB y qué? ¿Micrófono? No, PIB Y salida de línea out, allá, a la consola. directamente al PIB. Ah, solo ahí. Sí, Son volúmenes independientes no. Ah, pero solo el amplificador. Bien, si ustedes quisieran, por ejemplo, sacar... Más que nada fue logística por necesitar cable. Bien, sí. Necesitaba cable para No hay problema con eso. Yo Pero- quería saber solamente para poder entender. El día de mañana, si son quieren, independientes, salvo el teclado que sí sale por allá. Sí. Supónganse que ustedes quieren sacar las guitarras, por ejemplo, que pasen por la consola. Una opción es caja directa. ¿Sí? Es una de las opciones. Supongamos que no tienen el presupuesto para una caja directa.
¿Lo pueden sacar igual? Sí, microfoneado. Lo pueden sacar por el micrófono. Ahora, la posición del micrófono tiene, no mucho, tiene todo que ver. En la guitarra, en el bajo. ¿Qué va a lograr el micrófono? Va a lograr anular y filtrar los ruidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la señal es balanceada. Entonces, mucho del que tiene la guitarra cuando el guitarrista toca con distorsión y la distorsión hace, ¿no? Lo sé porque soy guitarrista. Se anula filtrado por el micrófono. Ahora, la posición del micrófono no es que lo pongo de frente así, bueno, ya está. ¿Dónde está el centro? El centro, listo. No. Si yo lo corro, por ejemplo, hacia la izquierda, vamos a tener muchos medios. Y hay guitarras, por ejemplo, yo tengo una Fender Telecaster, una Fender que tiene muchísimos medios. No me conviene poner el micrófono ahí. Me conviene ponerlo hacia el otro lado y arriba. Bueno, cada uno de los instrumentos va a tener una especificación si lo van a sacar microfoneado. ¿Sirve? Sí, sirve mucho. Porque no van a tener problemas, lo van a tener filtrado el sonido. El bajo lo mismo, el bombo, si amplifican la batería también. ¿Dónde lo pongo? Lo pongo adentro al micrófono, lo pongo afuera, le armo un colchoncito y lo acuesto ahí adentro, ¿no? Hay un montón. Por supuesto que hay micrófonos que son específicos para el bombo y son una cosa así, ¿no? Así valen también, ¿no? Pero si no tiene ese micrófono, sí se puede amplificar. Generalmente lo normal en las iglesias es no amplificar la batería. Bastante con el baterista que le pega fuerte. Negro sos vos. Te encontré. Generalmente no amplificamos a las baterías. Pero si hubiese un evento, si hay que salir, no sé, hay una campaña, bueno, y esto estamos hablando adentro de la iglesia. Supónganse que tienen que hacer sonido en una campaña, no sé si hacen campaña, pero un sonido afuera, ¿no? Y tienen que armar sonido, él también va a cambiar. ¿Qué tengo que tener en cuenta ahí? Primero, el viento. Fundamental tener en cuenta el viento, ¿no? Hacia dónde está circulando. Entonces, obviamente que no lo puedo cambiar a eso, pero lo tengo que tener en cuenta porque va a pegar el micrófono, más si hay un día de mucho viento. Entonces, eso también va a repercutir. ¿Por qué? Porque imagínense que cuando ustedes le dan, ya previo a lo que ya hablamos al principio, le dan a la ganancia y comienzan a levantar el fader, es como una oreja que se va agrandando. Si ustedes tienen mucho avión, es decir, le dan a la ganancia como una oreja, no que se va agrandando, eso quise decir, perdón. Si yo abro mucho la ganancia, voy a captar mucho ruido de afuera. Hace un rato estaban trabajando afuera. Si hubiese, no sé cómo está la ganancia ahora, pero si hubiese tenido, por ejemplo, mucha ganancia que supere el 0, que esté en 2 o en 4, sin llegar a ser roja, sin tripear la señal, pero que esté en 2 en 4, que es mucho, ¿yo qué hago? Estoy tomando todo lo que está afuera. Entonces es mucho más probable que así acople. Porque yo lo que hago es agrandar el panorama. Mientras más le doy de ganancia, más estoy tomando lo que está pasando afuera. Por eso que necesito que esa ganancia esté en 0. Que me tome a mí. No que tome lo que está pasando allá y los pajaritos y todo eso. No. Necesito que se enfoque acá. Eso también va a ayudar a que si yo me acerco a un retorno, por ejemplo, si me acerco a un retorno allá, no acople. Y ya tienen un problema menos. Algo menos por lo que preocuparse. Bien, ¿se entendió? Bien. En cuanto a lo técnico, creo que ya estamos. Sí, me quedaría una cosa más y tiene que ver con el nivel de decibeles. El volumen, nosotros lo decimos, se mide y se mide en decibeles. ¿Tenés el decibelímetro? Perfecto, bien. Hay unas cosas que muchas veces no somos conscientes y qué bueno que lo tengas y sería bueno que todos lo tengan, de poder medir la cantidad de decibeles con las que estamos. Porque una vez que tenemos todo lo que decía al principio, de tener todos los niveles en 0, con el decibelímetro veo cuál es el nivel de volumen que hay. No basta con que a mí me parece que está bien. No. A ver, ¿qué es lo que dice el decibelímetro? ¿Sí? Hasta 90 decibeles es correcto. Después, pasando los 90 decibeles, estamos haciendo daño.
Por eso que a la gente, por ejemplo, aquellos que trabajan en el aeropuerto, o los que trabajan con martillo neumático, que están expuestos a una cantidad de ruido intenso, se les obliga por ley a tener puestos estos protectores auditivos. Y muchas veces vamos a iglesias que esto no se tiene en cuenta. Y estamos todos alabando ¿no? Y el volumen está por allá. Todo el tiempo al palo, perdón la expresión, pero todo el tiempo fuerte, superando hasta los 100 decibeles. Entonces, tenemos que concientizarnos de que esto produce daño. Aquí hoy está tan de moda tener los autos y adentro ustedes ven que ¿no? Ese muchacho que sale de ahí, una sale aturdido, pero lo otro es que está perdiendo la audición y no se da cuenta. Al poco tiempo va a decir, voy a comprar un equipo más grande porque este ya no suena. No, no es que no suena, vos te estás quedando sordo. Ese es el problema. En la iglesia, si nosotros no tenemos cuidado, tenemos hermanos que quizás son grandes, grandes de edad, que están siendo dañados por el nivel de volumen que nosotros estamos utilizando. O porque a mí me parece que está bien. No, no es lo que a mí me parece. Ay, por eso hay un nivel, porque si no estoy causando daño. Los bebés, las criaturas, no tienen la capacidad de... Bueno, el grande por ahí, si no le gusta o se siente mal, se va a la casa. Pero ¿y el bebé? Las criaturas, que a veces están molestas y somos nosotros los responsables. Están aturdidas. Tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? De poder, además porque se escucha, ¿no? No es que pongo más fuerte y ¿no? Va a descender más el Espíritu Santo. No, no. Esto tiene que ver con un gusto particular de cada uno que tiene que quedar afuera, no es mi gusto, ¿no? Por eso hablamos de normativas, hay normativas para esto. ¿Sabes lo que produce también esto? Y esto es tremendo. Hay una enfermedad llamada tinnitus, que es producida cuando la cóclea, que es la que percibe las vibraciones dentro del oído y la que las transmite al cerebro, está dañada. Y esto se hace paulatinamente. Generalmente los ancianos tienen este problema y muchas veces tienen pérdida de equilibrio y se caen mucho. Se caen porque ya no escuchan. Y todo nuestro equilibrio depende de nuestro sistema auditivo. Entonces, si nosotros dañamos el sistema auditivo, y sobre todo la gente grande, se puede caer. Pero además, la tinnitus es un problema que te deja una especie de zumbido dentro del oído, porque ya está dañado. Y después, la gente parece que escucha voces. Nadie le habla. Es que el oído está dañado. Y tenemos problemas hasta de esquizofrenia, de gente que siente que le están persiguiendo o que le están hablando. Por un problema de oído dañado. Que vienen a la iglesia, pastor, ore por mí. Escucho voces. Y no son voces, es su propio oído que está lastimado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos en cuenta todo. Y no es algo que se genera de la noche a la mañana, pero ustedes imagínense que hay hermanos que tienen años y años en la iglesia, a los cuales, reunión tras reunión, nosotros venimos ya dándole más volumen del necesario y que sin querer les estamos produciendo un daño. Entonces, tienen el decibelímetro, úsenlo, úsenlo, con los parámetros que veíamos al principio. ¿Y esto qué va a lograr? Va a lograr que salga un sonido totalmente parejo, ¿no? Todos se van a escuchar. ¿Por qué? Porque están todos calibrados de la misma manera, ¿sí? Vuelvo a repetir, recuerden, fader abajo, ganancia cuando lleguen los niveles a cero y después de a poquito vamos subiendo uno, ¿sí? ¿Podemos probarlo en la consola, Cris? Digo, sí, sí, sí. Tengo que hacer una prueba. Ver lo que vos Cuando finalizamos lo hacemos, sí. Tengo una consulta. Decime. Lo que había pasado el día anterior con el otro era que nadie se escuchaba bien, pero por línea, de lo que era el PA, abajo, por más que le subiéramos, estaba escuchando. Igual, la ganancia, por lo menos trato de no tocarla nunca, pero seguía sin escucharse por más que le subiéramos.
Mira, puedes tener varias fallas ahí. El problema está que si sucede durante la reunión, tenés menos posibilidades de disimular la falla. Ese es el problema. Por eso es que necesitamos que los sonidistas estén antes, ¿no? Para evitar esto. Pero ponerle que pasó en una reunión, lo primero que miramos, obviamente, niveles de potencia. ¿Es el nivel que usamos siempre? Sí, perfecto. Cableado. ¿Cómo está el cableado? ¿Cómo llega? Porque ustedes recuerden que nosotros estamos mandando. Me olvidé hablar de consolas. Bueno, no tienen ustedes digital, pero hoy no hablamos de sonido. Hablamos de sonido pasivo y no de sonido activo. Lo dejaremos para otra oportunidad. Ustedes están transmitiendo una señal. Esa señal la capta el mixer y la potencia se encarga de amplificarla. Entonces lo primero que uno pensaría es que hay un problema en la potencia. Ahora, si la potencia no tiene problema, están saliendo los dos canales, ¿sí? ¿Escuchan? Voy a quien recibe la señal, que es la mezcladora. Te voy a hacer una consulta. Sí. Acá tenemos un servicio trifásica Sí. de luz, pero ocasionalmente tenemos bajas tensiones. En vez de 220, baja a 180 veces. Y no te cuento que en algún momento llegó a 150, pero hace algunos años atrás cuando tuvimos el problema de tormenta fuerte. Pero los otros días había una 185, una cosa así baja. Eso también tiene que Sí. equilibrar los sonidistas de saber que al haber una... Acá se sabe fácilmente cuando está bajo. Ahora la tendremos en 200. Yo lo miro a los tubos y ya por el Claro. brillo te estoy diciendo cuánto Sí, tenemos sí. más o menos. Y de allá atrás lo observo más todavía. Y tengo un medidor de tensión, que siempre lo coloco y le digo, muchacho, está baja la tensión. Porque tiene que ver eso también. Tiene mucho que ver, sí. En la iglesia donde yo estoy también tengo problemas de tensión. Pusimos un elevador manual. Sí. Es lo ideal, ¿no? De poner un elevador. Hay elevadores hoy que son automáticos. Cuestan una moneda, pero ni bien baja la tensión, te suben. Porque eso no solamente te puede quemar los equipos, también va a pasar con el tema de, por ejemplo, las potencias en general. La potencia esta, por ejemplo, es una potencia que utiliza muchos recursos eléctricos. Esta, la Crest. Esa y esa. Bien. Son potencias que utilizan muchos recursos eléctricos. Cuando esto sucede con baja tensión, eso también te va a afectar al volumen. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo? Un elevador. Un elevador. No. Digamos que no tenemos. Hay baja tensión. Sí. ¿Qué hacemos? Y lo ideal, si es muy baja la tensión, yo apagaría los equipos. Todos los equipos se A mí se me quemó una consola, la consola de la iglesia, no por una caída, pero por una elevada tensión. El problema es cuando vuelve, porque cuando vos tenés una baja tensión, en el momento va a volver. Si vuelve durante el servicio, muchas veces vuelve descontrolada. Claro, de golpe. Entonces, eso te va a quemar. Y si está todo activo, y ponele, vos se escucha más bajo y le diste más volumen, no, se escucha más bajo y le diste más volumen a la potencia, le diste más volumen al fader, le diste más volumen al máster, cuando vuelve, algo de todo eso se quemó. Porque además, no se olviden de que todo esto genera un campo electromagnético. Entonces, todo eso que nosotros le añadimos es carga eléctrica. ¿Qué apagaríamos primero? Potencia. Esta, la de fondo, es primero. Sí. Luego, porque obviamente cuando vos apagás, escuchás el... Ya la descarga. ¿Esta que controla monitoreo? 205. Bueno, 200 no es tan poco, pero bueno, es baja a lo que debería. La de fondo monitoreo. Bueno. No, esta. ¿Esta monitoreo? Bueno, mantengan esta prendida en todo caso cuando haya poco volumen, que sea por tensión. Bien. Y utilicen los retornos, den vuelta a los retornos y sigan el servicio con los retornos para adelante, hasta que se estabilice la tensión, porque es un riesgo muy grande. Sí, apagar, sí, eso le decía, seguir el servicio hasta que se normalice la tensión.
controlando siempre esto sabiendo que este es un problema. Sí. La consola, ¿sí dejarla activa? Sí, sí, la consola se va a quemar si tiene una sobretensión. ¿Sí? Y no, o sea, no se va a, o sea, no es que va a reventar. Antes de la plaqueta, que se queme la plaqueta, tiene un fusible que salta por sobretensión. O sea, a lo sumo se te va a quemar el fusible. Sí, tiene un protector térmico. Eso es normal. Por supuesto, no queremos que pase. Pero digo, en la necesidad que tenemos o en la urgencia que tenemos, esto si baja, por ejemplo, como ahora que está en 200 y pico, 190 y bueno, si baja menos, es un peligro. Es un peligro. Y hoy sabemos todos que los equipos están muy caros. No está como para perder una consola, una potencia. No, no se justifica. Más que nada por el hecho de que si pasa, como pasó hace 2 meses más atrás, el pastor se dio cuenta, se bajó todo, se pagaron los aires, las luces, se mantuvo al mínimo del mínimo, Sí. pero la consola seguía activa. O sea, eso sí obviamente restó energía porque había una baja tensión. Hoy sabemos cómo Sí, mantener un contrarrestarlo. micrófono Sí. para que se termine Lo mínimo indispensable. sí, okay. Sí. Por lo menos ya sabemos de cómo cuidarlo. Dentro de las especificaciones de la consola, ustedes van a encontrar algo que tiene una B corta y una especie de ola, que es la parte de la corriente alterna, y te va a decir un mínimo de corriente. ¿Sí? Tenemos que verlo. Bueno, fíjense cuál es ese mínimo de corriente con la cual la consola puede estar sin correr riesgo. Igual, estas consolas analógicas no tienen tanto problema con eso. El problema que tienen sí mucho son las digitales. Las digitales sí no podés tener un problema ni de baja tensión ni de sobretensión. Por eso cuando se arma sonido, se le pone, lo primero es el elevador para este tipo de consolas. Me queda algo por ver. Bien, en cuanto vimos la parte de audio y la parte del daño que se puede causar. Y con esto ya cerraríamos, creo yo. Tiene que ver más con la alabanza, que es la parte que por ahí más me atañe como músico. Donde nosotros hoy encontramos lo que se llama worship, ¿no? Lo que ha cambiado, ¿no? Uno ha vivido varias etapas, ¿no? Desde los coros campañeros, ¿no? En la época de Anacondia. Después Marcos Witt viene con otro tipo de alabanza, de adoración, ¿no? En los 2000 viene Hillsong, ¿no? Y ya Marcos queda un poquito de lado y en todas las iglesias están cantando canciones de Hillsong. Y después tenemos lo que hoy se llama worship, que tiene una característica muy particular, que también hace daño. El worship va a trabajar en lo que se llama cadencias rotas. Cadencia rota musicalmente, la cadencia rota nace con la música clásica y el objetivo es llevar al oyente a poder percibir algo nuevo, ¿no? La sensación de que algo nuevo está por venir. Entonces le cambian, ¿no? Aquellos que sepan de tonalidades hacen cuarta, primera, quinta, y en vez de caer en la primera, vuelven a retomar, ¿no? Para generando una sorpresa. Bueno, algo similar sucede con el worship, por ejemplo, con Waymaker, ¿no? Aquí estás, tenemos canción que en vivo, según lo que vi, versiones duran como 20 minutos. Y eso tiene que ver, y ahora sí, con esto que está acá arriba, ¿no? Con la neurofisiología. Ah, sí, gracias. Tiene que ver con una cuestión del cerebro. El cerebro trabaja con impulsos eléctricos, los mismos que permiten que oigamos, ¿no? Son vibraciones. Si querés ponerlo ya, pasa ese también. Ahí está, el que viene. Ahora que lo pongo acá, yo no lo puedo leer.
Bien, dice, el worship contemporáneo no es simplemente arte musical, sino un diseño sonoro funcional con propósitos específicos de modulación emocional y espiritual. Sí. Bueno, ya estoy terminando. Igual. Gracias, Pastor, por la oportunidad. No, Muy amable. toda libertad. Cuando uno comienza a ver la alabanza y la adoración, tiene un objetivo, ¿no? Por supuesto que es espiritual, uno lo hace con ese sentido, ¿no? Pero también dentro de esto, uno puede de alguna manera, así como un predicador puede llevar y de alguna manera, comillas, manipular el mensaje para tocar las emociones, ¿no? Y ser más un animador, ¿no? O alguien un motivador, ¿no? Alguien que por ahí te cuenta chistes, ¿no? Y que te hace estar contento, pero de la parte espiritual, nada. La parte de la alabanza y la oración, llamado hoy worship, al poder introducirte en esta cadencia rota, que se repite una vez y otra vez y otra vez. No sé si ustedes vieron aquel video de un muchacho que le dice que repita, al otro le dice que repita meche, 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 y dice, qué toma la vaca? Y tanto que repitió meche, el otro le dijo leche. ¿Ah? La vaca toma agua. Bueno, a eso se le llama tara mental. Es un problema de que el cerebro, al recibir lo mismo mucho tiempo, pierde la capacidad. La música tiene una capacidad que las palabras no tienen. El oído no puede filtrar la información que llega por la música. Por eso es que nosotros quizás recordamos, o sea, a mí me pasa a recordar himnos de Sion de la época de mis abuelos, sin tener un himnario. Es más, a mi hijo le canto una canción que me cantaba mi mamá a mí cuando yo era chiquito. Ahora, si ustedes me preguntan si me acuerdo de alguna predicación de esa época, no me acuerdo de ninguna. Es más, ustedes es muy probable que a no ser que miren el video, no recuerden mucho de lo que se habló acá. Pero si le pones música, por eso a los estudiantes se les dice que puedan cantar, ¿no? Si tienen que tener algún examen y alguna cuestión neurálgica importante de ese examen, no les queda que le den una melodía y lo canten, porque eso se fija en el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene la capacidad de filtrar este tipo de información. Y nosotros, dentro de lo que es la alabanza de la iglesia, tenemos esto como una herramienta para beneficio de la iglesia, pero mal utilizado produce esto que se llama tara mental, es decir, yo les repito y repito y repito y repito y repito lo mismo, el cerebro ya sabe qué acorde viene. Entonces ya no lo filtra porque ya sabe lo que viene. Y necesita cerrarlo de alguna manera. Necesita que esa información que se le trajo, cerrarlo con algo. Porque esta cadencia rota lo que hace es repetir y repetir y repetir. El cerebro pierde la capacidad de analizar la información que está recibiendo, no tiene un cierre. Entonces, ¿cómo se cierra? Con la prédica. ¿Y qué se predica? En estos casos de la tara mental, se predica prosperidad, se predica, ¿no? Ahí donde te dicen, bueno, trae la llave del departamento, trae tu auto, trae tu, ofrendar al Señor. Claro, el cerebro no tuvo la capacidad de filtrar toda esa información y lo que le llega todavía no cierra. Está terminando de cerrar aquello que abrió el worship. De esto no se habla, pero está causando daño también a la iglesia. Una iglesia que termina siendo una iglesia emocional, que se mueve en base a las emociones que siente, pero que cuando sale del recinto, que sale de la iglesia, nada cambió. Sigue siendo el que tenía problemas con la esposa y viene a la iglesia y vino enojado, sigue estando enojado y sigue teniendo problemas con la esposa. Hijos que se pelearon con los padres, que en vez de reconciliarse acá en la iglesia, o de que hallar la armonía y que el Espíritu Santo los toque para pedirse perdón entre ellos, no existe. Cantaron, lloraron, pero salieron de acá y siguen teniendo los mismos problemas que tenían con los padres anteriormente. ¿Por qué no hubo un cambio?
Porque lo que se buscó, el objetivo de este worship y de la repetición, no es cambiar a la persona, es transmitir la información con un fin determinado. Y nosotros tenemos que huir de esto. Tenemos que escapar a esto. Van a encontrar un montón de canciones que son así. Hasta Reckless Love tiene el mismo círculo de 4 acordes una y otra y otra y otra y otra vez. Si yo les repito todo el tiempo lo mismo, ustedes ya en un momento van a dejar de escucharme. Porque ya saben lo que voy a decir. Entonces, mucho cuidado con esto. No vamos a ver todo, es larguísimo, ¿no? Lo preparé más para mí que para ustedes. Pero se los quería decir para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Es totalmente intencional, no es una casualidad. No es que canciones que duran 15 minutos. Tenemos muchas veces dentro de la iglesia uno termina repitiendo un par de cosas, los coros, qué sé yo. Nosotros lo hacemos quizás hasta por ignorancia, pero tristemente en grandes iglesias, en grandes movimientos se hace con una intención que no es buena. Es para después darle información totalmente errónea. Y que lo terminen aceptando por esta tara mental, este bloqueo que produce el cerebro. Que el Señor nos ayude. En el tiempo que vivimos como iglesia, son tiempos difíciles y no está de más aprender acerca de estas cosas. No sé si quedó alguna pregunta más, si no, sí. Lo que al worship respecta, Sí. también puede generar un bloqueo mental, una comodidad en cuanto al sonista, porque mi iglesia solo worship, usa todo el tiempo la misma configuración de sonido, el mismo seteo, el mismo volumen. Entonces yo llego con cada digo, sí, prendo, apago, tratar de organizar siempre lo mismo. En el momento que hay un desperfecto o que algo cambia, pierdo la capacidad de resolución por ese mismo bloqueo mental. No, porque en cuanto a la parte de sonido, queda como, de alguna manera, como separado, disgregado. Está dirigido directamente a la congregación. Porque eso, el mecanismo, es un mecanismo esto, ¿no? Tristemente lo digo, ¿no? Es un mecanismo que está empleado con ese fin y con ese objetivo. Una de las cosas que me olvidaba, que tiene que ver un poco con lo que vos decías, estén en las prédicas, ¿no? Ya, hablamos de 2 momentos, ¿no? Importantes, que son la alabanza y la parte de la predicación, que es la parte quizás más importante o más importante dentro de la liturgia. Cuando generalmente pasa esto, el solista está a pleno cuando está en la alabanza. No, bájale acá, que escucho esto, que está más fuerte, no, bájale la guitarra, ponle esto. Acá viene el solo, ponle acá, ¿no? Está atento ahí. Cuando llega la predicación, como es solamente el micrófono del pastor, se va, me voy, ¿no? Voy a comprar algo, un chicle, ¿no? Charlo, converso. No, sean parte, el mensaje también es para ustedes. Que sean parte integral, por eso hablamos de que somos un cuerpo. ¿Sí? Y el mensaje, además, también tiene que ver con lo que también les decía, de que muchas veces al que ponemos al sonista, quizás no sea acá el caso, pero en muchos otros lugares, el sonista es por ahí el que está medio flojito, que lo encontramos medio flojo de papel, entonces nos vamos a tener ahí para acá. Entonces necesita, si ve en ustedes, que son ya lo que le están enseñando, que se van en la prédica, como pasaba antes con los músicos. Antes los músicos pasaba esto, los músicos terminaban de tocar y ni siquiera se sentaban, se iban afuera. Esto no tiene que ser así. Porque estoy participando en una alabanza que tiene que ver con lo que hablamos más al principio, que es ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener. Yo también soy parte de la iglesia. Entonces me quedo a escuchar, porque la palabra también es para mí, ¿no? Son conceptos fundamentales que, créanme, Dios los va a bendecir de gran manera cuando todas estas cosas, más allá de la parte técnica, ¿no? Que ya hablamos bastante de lo técnico. Pero ya teniendo en cuenta lo técnico, bueno, vamos también a lo espiritual. Porque no es solamente que se escuche bien, sino que la palabra produzca, ¿no? Aquello para lo que fue sembrada, ¿no? Y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, como dice la Escritura. Cuando hay una tierra dispuesta, que somos nosotros, eso realmente es verificable.
¿Por qué? Porque ¿cómo verificamos que estamos haciendo lo correcto? Porque hay frutos, ¿no? El fruto es lo que me va a decir a mí, bueno, por acá, este es el camino, ¿no? Y todo esto que aprendieron técnicamente también aplíquenlo en la parte espiritual y yo sé que Dios va a poner en todas las cosas su mano. Si no hay otra pregunta, Y decime. una consulta Sí, más. sí, sí. También puede llegar a hacer daño en el oro, como decían las personas, quizás lo que es el worship más como de explosión, las canciones que van creciendo a poco y terminan con un volumen super alto, con el que empiezan tranqui y terminan re alto, Sí, sí, o sí, sí. la mayoría de las canciones que en algún momento la batería queda sola y dale que va al sonido, o por ahí tras disruptivo, ponen una canción que arranca tranquila, nada, pum, empieza la batería y el resto de la banda. Tiene mucho que ver con esto, vos planteas que es totalmente válido. Siempre en cuanto a la labor del sonidista, ¿no? Eh, sondear con el decibelímetro, ¿no? Sondear qué nivel está de volumen. Si veo que está muy alto, le bajo al máster. Una cosa que me olvidaba, y es importantísimo. ¿Ustedes trabajan con subgrupos? ¿A qué te referimos? La consola tiene a la izquierda del máster, va a tener, generalmente tiene 2 subgrupos o 4 subgrupos. Sí, sí. Laburan con subgrupos. Bien, fundamental. Entonces, buenísimo, no tengo que explicarlo. Ahora, como está igualizada ya, ahora la vas a ver, pero no está dividida. Bueno, la idea es que pueda estar dividido. Bueno, No lo está. ahora lo vemos. Ahora lo vemos eso. Bien, si no hay preguntas, cerramos con oración. Sí, no, Consultá lo que quieras, Mati, ¿eh? más que nada no sé si tocaron el tema de transmisión, pero igual yo Transmisión no. La transmisión vimos poco, sí, cómo sale la transmisión. Ustedes transmiten en vivo. ¿Qué usan? OBS. Bien. En la transmisión, si bien es importantísimo, nosotros transmitimos, pero transmitimos con el celular porque todavía no está la computadora seteada para eso. Cuando se transmite, obviamente, alguien tiene que estar en la transmisión, escuchándola, ¿no? Y lo mejor sería con auriculares, ¿no? Para ver cómo está saliendo todo, ¿no? Porque una cosa es lo que parece, aparenta, ¿no? Y parecía que estuviese bien. Yo hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, transmití, no se escuchó nada, era mi boca moviéndose así, y no se escuchó nada. Acá el problema que puede surgir era un problema de estática, que eso se solucionó, pero después había un problema como de interferencia, ¿no? Manera. Pero eso lo respondió con el tema de la ganancia y el tema de los faders, ¿no? Sí. Creo que el problema venía por ese lado. Otra, tengan siempre en cuenta. Y que eran los micrófonos también que estaban. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es, fíjate dónde está si tienen una CPU, por ejemplo, no sé si ahora tendrán o no, pero si tienen una CPU, también que esté lejos de la potencia. Porque a mayor tamaño de la potencia, mayor es el campo magnético y eso va a afectar directamente a la respuesta de la CPU o de la notebook. Te genera un campo magnético que te va a alterar todo. Eso va a generar latencia, va a generar inestabilidad, es más, va a generar cortes, de repente se va a apagar la pantalla, se va a volver a prender. Eso es todo por el campo magnético, por la cercanía de estas cosas. ¿Cómo se aísla el campo magnético? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se aísla? No, el campo magnético no se puede aislar. Está generado justamente por la cuestión eléctrica. Si, por ejemplo, si yo tuviese un multímetro acá, obviamente no lo tengo, tiene un sensor o un buscapolo, por ejemplo, y vos lo pones acá. Y si el cable pasa por acá, lo va a detectar. ¿Sabes cómo lo detecta? Por el campo magnético. Detecta la fase por el campo magnético. No lo podés evitar, la electricidad lo genera. Lo que puedes hacer es apartarlo, por eso decía, lo puedes apartar para que el campo magnético no le llegue. Mientras más lo alejes, menos le va a llegar. Sí, izquierda. Ahí se transmite y a la derecha y el CPU está justo debajo de la pantalla. Bueno, hay una distancia. Hay un net 2 metros. No, hay una distancia, es razonable la distancia, ojo, no.
Porque no es que tenés que, bueno, ellos están allá y vos te subís a este lado para el campo magnético. No. El campo magnético, dependiendo de lo que estén usando y la suma, porque además los campos magnéticos se van sumando. Calcular que 1 metro como mucho, estoy exagerando, vas a tener. Pero sí son cosas a tener en cuenta. Son cosas que uno tiene que... Es más, campo magnético de la potencia con pantallas LED, también el campo magnético le va a generar un daño y van a ver que del lado que le dé el campo magnético va a generar quizás un color medio distinto. Si le da de abajo para arriba, la parte de abajo se va a ver de otro color. Eso por el campo magnético que genera la potencia, porque estamos hablando de potencia grande. Otra de las cuestiones, potencia ventilada. ¿Sí? No basta con que tenga el ventiladorcito. Tiene que tener más caudal de entrada de aire. ¿Sí? Lo mayor, si ponen la potencia en un lugar cerrado, también les va a generar problemas. Porque las potencias cortan por calor, ¿sí? Por protección térmica. ¿Sí? Entonces, si no tienen aire que las ventile, además de esto, es como la computadora puede tener un cooler, ¿no? Que va a ventilar el micro, pero si está en un lugar cerrado y el micro va a calentar, el cooler no va a dar abasto y la computadora por protección térmica se va a apagar. ¿Me dijiste sobre la tarima y la consola, la potencia o la podemos levantar con algo? No pasa nada, no le hace nada. No le hace nada, no afecta. Sí, quizás lo que estamos queriendo lograr en lo que es transmisión es darle un buen volumen, porque comparamos obviamente con lugares que no tenemos referencia en transmisión, y obviamente cambiamos de canal de YouTube, no, era notable la diferencia. Bien. Ustedes transmiten vía celular recibiendo esta señal. Claro, lo que es retorno, Sí. lo tenemos dividido. Retorno 2 sería que sería el monitoreo. El retorno 1 lo dejamos para la señal que entra para la compu y ahí se termina. Entonces ahí lo dividimos. Mira, consejo por una cuestión que a mí me dio resultado. Si vas a transmitir por celular, conectás al celular, tu micrófono sale 20.000 pesos. No es una gran inversión. Y, es una gran inversión para lo que te solucione. Podemos usar así como estás usando. Exactamente, tal cual. Y mira dónde estoy usando acá. Y te capta, no es incómodo y vas a tener una señal auditiva perfecta. ¿Tenemos de eso, no, Mati? Sí, claro, pero... No, ojo, es el corbatero, pero viene con aquel adicional que está abajo de mi celular, conectado al celular, que recibe la frecuencia que está transmitiendo acá. Entonces, ya te digo, sale, no sé, 20.000 pesos. Obviamente que hay mejores. Acá lo que se transmite con un programa que se llama IDECAM, que es pago. Sí. Obviamente con OBS, tanto para OBS, y por el momento tenemos 2 celulares. Se quería poner obviamente el filmador, todo, pero bueno, se alcanzó con celular. Y la computadora esa sí se la va a hacer simplemente para transmitir. Y es una i7, algo así. La compu es bastante ocupada. También otra de las cosas que tenés que tener en cuenta es cuando recibís la señal, vos tenés una compresión de recepción en cualquier programa, OBS o cualquiera que use para transmitir. Entonces, mientras vos más le abres la compuerta, más va a recibir, más va a entrar de lo que está saliendo acá. Entonces, por ahí está muy cerrado, ahí está muy comprimido, y al estar muy comprimido, lo que hace es, va a retransmitir lo que recibe, y lo que recibe es poco. Es como cuando abrís una canilla, le das una vueltita nada más y va a caer un chorrito chiquito. Abrís más y va a salir más. Bueno, acá es lo mismo. Si vos necesitas la entrada, porque es más, si me preguntas a mí, y hasta qué punto, abrirlo al 100% y controlar la salida más que la entrada. ¿Sí? Que entre todo lo que tenga que entrar y yo regulo qué es lo que quiero que el otro escuche. ¿Sí? Porque vos tenés dos procesamientos ahí.
el de la entrada de acá a la consola, o de la consola a la computadora, tenés uno, y el otro proceso es de lo que sale de ahí hasta afuera, que también es controlable. Entonces, abrir mucho la puerta de entrada y regular la salida. Y ahí vas a tener mucho más definición y mejor control y mejor audición de lo que está pasando. Claro, que se pensaba era porque no pudieron solucionarlo, porque en principio no, el riesgo no hace mucho también estamos transmitiendo, capacitadas, qué sé yo, pero lo que pasaba era que se aumentaba mucho y ya saturaba, no es que sonaba fuerte, sino satura. Bueno, niveles a cero. Siempre cuando llega a cero, ese es el punto de la entrada. Tenés un clip seguramente digital, es decir, un boomímetro que sube, y si clipea, es decir, cuando clipea es cuando queda en rojo y te va a quedar marcadito el rojo arriba. Entonces está muy fuerte, obviamente va a salir una señal saturada. Lo mismo pasaría cuando uno quiere darle distorsión a algo, que se distorsione, ¿qué es lo que hace? Le sube la ganancia y le baja el volumen. Bueno, es lo mismo que pasa ahí. Entonces, si vos le subís todo, va a generar saturación. Entonces, ¿cuál es el nivel? El nivel, dejarlo en cero. ¿Sí? Otro, si el programa tiene para ecualizar, dejarlo también todo en cero. Que lo ecualiza sea lo que está llegando desde la consola, porque es una señal que ya está trabajada. Entonces, no hace falta que vos la retoques, porque si la retocas, no, me gusta, se escucharía mejor cuando sea agudo, medio más. No, de hecho, generalmente las computadoras tienen algún Dolby y algunos efectos y qué sé yo. Bueno, eso hay que sacarle todo también, porque eso le está añadiendo. Una le añade ganancia y totalmente innecesaria. Y también te va a saturar la señal. Entonces, eso sacáselo todo. Y después el volumen de entrada en cero y regular en la salida. No vas a tener problema con eso. Bien. Marquitos, ¿alguna duda? ¿No quieres preguntar? Ahora sí, Sí, sí. lo que había pasado era que bien acá, pero mal en la transmisión. Se cortaba, se saturaba, y cuando lo pudimos arreglar y se escuchaba bien en la transmisión, sonaba mal acá. Te diría que puede ser un problema de cableado. La computadora es muy sensible al cableado. Si ustedes transmiten por RCA, por ejemplo, ¿no? Que decimos audio y video, o si la ficha de ingreso es un mini plug, que le decimos que es el cable de 3,5, bueno, tiene que ser uno que sea bueno, pero bueno de verdad, un cable grueso. Porque la computadora es muy sensible. Ustedes piensen que lo que hace la computadora es recibir una señal analógica y transformarla en ceros y unos. Es decir, para digitalizar esa señal que llega como analógica, tiene que convertirla en digital y para eso tiene que transmitir, o sea, convertir en ceros y unos. Y si algún cable está mal, la computadora lo recibe y traduce eso en ceros y unos. Y es inevitable que eso después, que como el cable está mal, va a llegar como ruido. Y lo va a reproducir como ruido. No sé, tendría que ver un poco más a fondo para ver por qué después salió acá de esa manera. Pero sin duda que cuando es la parte del ingreso a la computadora, el cableado es fundamental que sea sin tirones, no le den vueltas, ¿no? Traten de que sea lo más recto posible, ¿no? Y tratar estas cuestiones con mucho cuidado. Después, hay para poder balancear la salida a la computadora, tienen unas cajitas así, que son placas de audio externas, que una Behringer debe estar alrededor de 25.000 pesos, 30.000 pesos. ¿Tiene? Bueno, eso también te filtra, y de ahí puede salir a la computadora, tranquilamente. Y va a salir el sonido filtrado y con mucho más control, porque vos ya en la placa de sonido tenés para darle, abrir y cerrar, ¿no?, los volúmenes.
lo que te da un control magnífico sobre lo que vos vas a recibir o lo que la computadora va a estar recibiendo. Entonces, si lo pueden implementar, va a ser un cambio tremendo ahí. ¿Sí? No sé, bueno, me queda por responder por qué, no sé, habría que ver en ese momento, ¿no? Porque se escuchó después mal acá, pero en principio lo que recibe la computadora, al tener que hacer esta conversión y la realiza, o sea, en ese sentido la computadora no se equivoca, lo que recibe como ruido lo va a transmitir como ruido. Punto. Bien, los invito a ponerse de pie, oramos y ya. Después vamos allá a la consola para ver eh, en vivo los que estuvieron conectados. Dios les bendiga. Va a quedar esto subido al canal de YouTube en breve. Bien.